Desde la última competición, ya ha pasado una semana del accidente. Los errores en la pista son comunes para Beb, por lo que tenía suficiente experiencia sobrevivir. Pero por supuesto, no puede persistir por los daños que recibió. Necesita de 4 a 6 semanas para recuperarse y tuvo que llevar un yeso en su mano y rodilla, lo que significa que Beb no puede conducir por 2 meses. Así que no podrá competir esta temporada. Cuando lo escuchó se molestó tanto. Aunque quisieron detener la competición, no se pudo. Eso significa que perderá su título de rey, sin siquiera competir. Ahora Charlie le hace y le da de comer desde que salió del hospital. Lo atendía en todo momento como enfermero personal. Beb le pregunta sobre su práctica de conducir, lo cual Charlie le responde que no irá, ya que no quiere estar lejos de él. Además, en parte se siente responsable del accidente, lo cual Beb le dice que fue culpa suya, no de él, que no tiene que sentirse culpable y cuidarlo. Charlie le dice que el cuidarlo no es por culpa, sino que no quiere que haga cosas difíciles. No podía evitar sentirse triste, y si fuera posible quería hacer algo para que Beb no esté así. Charlie sabía que preguntarle a Beb si tuviera que ceder su puesto a otra persona lo haría arrepentirse. Era delicado. La respuesta de Beb le sorprendió, porque se escuchó sin tanta decepción, aunque Beb sabe que los accidentes pasan y la vida sigue. Tiene rencor con quien pudo dañar su auto, tanto que quiere molerlo a golpes. Charlie solo quiere que esté bien, que está dispuesto a ayudarlo en todo, excepto golpear a alguien. Por eso Beb le pregunta si puede mantener la posición por él. Charlie se quedó pensativo discutiendo consigo mismo en su cabeza, hasta que le dice a Beb que él había dicho que ceder su puesto a otra persona es una pena. Pero ¿qué pasa si es a él? Bueno, no es cualquier persona, es la persona de Beb. Por un momento, Beb consideró eso una idea razonable. De repente, hubo una llamada al celular de Charlie, y Beb no sabía quién era. Y es que miró secretamente a la pantalla, pero no tenía un nombre. Pero lo extraño es que Charlie es más serio al contestar la llamada, para después decirle a Beb que tiene que salir de inmediato, lo cual no parece nada normal para Beb. Charlie, por otro lado, no quiere dejar a Beb solo en la habitación, pero Beb le insiste en que puede cuidarse solo. Aún así, el más joven se sentía preocupado, pero tenía que salir. Llegó a una pequeña cafetería donde se encontró con Jeff, quien es la persona más cercana a él. Es 3 años menor y han estado juntos desde la infancia. Jeff quiere saber cuándo regresará a casa y le pregunta a Charlie. Charlie responde que aún no es tiempo, debe hacer muchas cosas, pero que no le diga a nadie de dónde está, lo cual Jeff le dice que lo sabrá tarde o temprano y tendrá problemas. Charlie regresa a la casa de Beb y cuando baja de la estación comienza a llover, por lo que se queda refugiado de la lluvia. Realmente no quiere volver a enfermarse, porque si una persona está herida y la otra con fiebre, seguro habrá un caos. Estaba pensando en correr rápidamente bajo la lluvia cuando ve a Beb con un impermeable y un paraguas. Charlie corrió, sin importarle si sus pantalones se mojaban por los charcos. Beb al verlo le pregunta del por qué sonríe, a lo cual Charlie le dice que fue porque fue a recogerlo. Beb lo niega diciendo que bajó por bocadillos nada más, aunque Charlie no sabía si bajó a encontrarlo por accidente se toparon. Lo que le importaba era caminar juntos en el paraguas. Después de caminar, llegan a la habitación. Charlie inmediatamente llevó a Beb al baño y usó una bolsa de plástico para cubrir el yeso y ayudar a ducharlo. Todo siguió normal en el transcurso del día. Comen juntos y se acuestan a dormir. Sin embargo, después de unas horas, Charlie sintió que alguien se mueve de manera normal. Y es que Beb lo abrazaba pero luego se movía. Pregunta con incredulidad del por qué no puede dormir.
y es que Charlie no lo ha abrazado, como de costumbre, pero es que teme tocar su herida. No solo eso era lo que provocaba insomnio en Beb, sino que no han podido hacerlo. Charlie se ofrece a usar su boca y sus manos, pero eso no quiere Beb, tanto que lo empuja sobre él. Charlie trata de no lastimar su pierna. Al final acepta todo lo que quiere Beb para que esté satisfecho. Se enterró en el cuello de Beb y mientras deslizaba sus delgadas manos sobre el amplio frente, hacia abajo tomándolo. Se besaban tanto que Beb consideraba que era lo mejor. Charlie se montó sobre Beb y desabrochó la camisa para poner su boca sobre las tapas, provocándolos de una manera que sabía que a Beb le gusta. Y sí, a Beb le encantaba eso. Luego tomó un dedo y lo frotó suavemente sobre la entrada a pasar. Continúa haciéndolo hasta que está listo, ya que era tan estrecho que no quería lastimarlo. Beb no quiere solo sus dedos, por eso le insiste a Charlie que use algo más. El chico mueve a Beb boca abajo y comienza a deslizar, poco a poco, pero sin entrar por completo, lo cual Beb no soporta y quiere todo completamente. Cuando Charlie empujó completo, Beb se contrajo y así lo hizo sin parar. Movía sus caderas rítmicamente, que Beb siguió el movimiento jadeando mientras hablaba enérgicamente. No siente que su alegría se haya disminuido, porque Charlie sigue tan entusiasmado como siempre. Además le sigue el juego con sus palabras. Volvióse atrás para pedirle un beso a su hombre favorito. Se besaban mientras seguían conectados y no parecían detenerse. Hasta después de un rato que terminan y duermen placenteramente.